Hola y muchas gracias por haber llegado a este rincón del YouTube. Hoy compete contar una historia, ya que estamos en Halloween y en vísperas de Día de Muertos. Es una historia que le pasó a mi familia hace muchos años. Yo estuve ahí y casi no la recuerdo porque era muy pequeña. Sin embargo, tengo desde mucho antes de saber el contexto real de todo lo que ocurrió. Tengo muy presente el recuerdo de esta señora saludándome, de esta señora abrazándome y dándome un beso como la típica tía que te hace así, besote. Como un preámbulo, mi abuela hace muchos años tuvo una gran amiga cuando recién se había mudado a esta zona. Esta señora se hizo pues muy cercana a la familia. Entonces era muy común que viniera a visitar a mi abuela y se sentaran a tomar el café y a platicar y todo esto. Conocía a mis tíos, a mi mamá, era muy cercana, era ya una amiga de la familia. Sin embargo, hubo una temporada en que dejaron de verla. Pero en esos tiempos que les gustan los 90, pues era muy común que si tú dejabas de ver a alguien, si no tenías su número de teléfono, pues ya no sabías de esta persona hasta que te la volvías a topar o te topabas a alguien que supiera de ella. Entonces, pues por lo que ustedes quieran, mi familia, no sé, no tenía el número de esta señora, no le hablaron, no se buscaron mutuamente, entonces pasaron los meses y no la veían hasta que un buen día esta señora apareció. Era como finales de marzo quizá. Llega esta señora a mi casa, mi madre es quien la recibe y ¡ay, hola fulana, ¿cómo estás? Y se saludaron y todo. Y aquí es donde entra mi recuerdo, donde yo la veo y me saluda y me dice, ¡ay, mijita! Y me abraza. Ella entra, mi abuela la ve y muy emocionada, hola, ¿qué pasó? Tanto tiempo, visitas comunes. Pero esta señora venía muy aprisa, algo poco usual en ella porque sus visitas se extendían bastante. La señora todavía recuerdo que traía un paraguas, ya ni siquiera era negro, era como morado, púrpura, de que ya estaba súper viejísimo, ya el paraguas había dado lo que tenía que dar. Mi abuela habla con ella, la señora pregunta por todos, así de cómo está tu esposo, cómo están tus hijos, qué han hecho, cómo están. Y mi abuelita responde a todas sus preguntas. Sin embargo, cuando le dice que si gusta quedarse a tomar un café, a platicar, la señora le dice que no, que si viene solo de rapidito a ver cómo estábamos todos, y una vez que ya ella supo cómo estábamos, sí se fue, reuniendo haciendo una investigación profunda en mi familia y reuniendo todas las versiones de las personas que estuvimos presentes. Y más de las personas como mis tíos, ¿no? Que ya estaban más conscientes. Yo estaba muy pequeña, tenía como 4 años, porque de hecho se invita a esta señora a que venga mi cumpleaños, que era en abril, entonces no había mucha diferencia de tiempo. De hecho, la señora no viene a mi cumpleaños. Y volviendo al punto, con todas las versiones de toda mi familia que vivió esta experiencia, habrán pasado quizás 15 minutos que estuvo esta señora cuando sus visitas eran bastante largas, o sea, de una hora y media, quizás más. Lo que ocurre después es que mi mamá, no sé, como 2 semanas después de que tuvimos la visita de esta señora, mi mamá se encuentra a su hijo en el trabajo. Por X o por Y, porque ellos no trabajaban en el mismo sitio. Se encuentran y se saludan, hola, ¿cómo estás? Y la pregunta de siempre obligatoria es, ¿cómo está tu mamá? El señor se queda serio y se pone un poco triste y le dice que su mamá ya había fallecido. Cuando le dice eso, mi mamá se queda como de, no es cierto. Porque es muy choqueante. Sabemos que pasa, que a veces ves a una persona un día anterior y de repente te enteras que tuvo un accidente, que falleció, pero de todas maneras es muy choqueante. No tenía ni 2 semanas de haber visto a esta señora y la vio bien, entonces fue como de ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Cuando el señor le da la explicación a mi mamá, es cuando todo se derrumbó, porque le dice, mi mamá estuvo enferma como desde octubre, ya no se levantaba porque estaba muy mal y falleció a mediados de noviembre. Y pues haciendo cálculos esto era imposible, tenía 2 semanas más o menos que habíamos visto a esta señora. Y mi mamá se lo hizo notar porque sintió que le dio vueltas el mundo y le dijo, no es cierto. O sea, la acabamos de ver. Convivimos con ella, fue a la casa. Y el señor así de ¿qué? Mi mamá le explica toda la experiencia y el señor así entre que sí lo cree y no, se rinde un poco y le dice a mi mamá
que le cree. Había habido otras personas que le dijeron que habían visto a su mamá en la ciudad en diferentes puntos, que ellos iban en el camión y la vieron por la calle, que ellos iban del otro lado de la banqueta y la vieron al otro lado caminando. Entonces que a pesar de que sí era muy asombroso, el señor le creía. Y cuando mi mamá cuenta esta experiencia, pues todos nos quedamos como de, no es cierto. O sea, ¿qué? Y yo pues estaba muy pequeña para saberlo, pero cuando ya crecí y supe qué había pasado fue como, tengo el recuerdo de esta señora, conviví con ella, esta señora me tocó, me abrazó. Y tiene que ver, tal vez es una idea muy inculcada en mi crianza, tiene que ver con el concepto que existe de que los muertos recogen sus pasos. No sé si nunca lo habían escuchado, no sé si es más común en México, no sé si es solo común en mi estado, pero existe la creencia y no es tal cual religiosa que yo sepa, o sea, es una creencia como tal de gente muy, vamos a llamarle antigua, que creen fervientemente que cuando alguien fallece y deja asuntos pendientes, vuelve. No vamos a decir como un zombie ni como un espectro, o sea, es como su alma. Entonces las otras personas lo vemos, porque a eso vienen, a terminar asuntos inconclusos, a cerrar cuestiones personales, porque tal vez querían ver a alguien una última vez, necesitaban saber si otras personas estaban bien, querían ir a un lugar que les gustaba mucho, y probablemente esto haya pasado con esta señora. Y lo cuento ya un poco más tranquila, quizás precisamente por esta idea, porque está muy arraigada en mí. Repito, no es algo como muy religioso, sino es algo más como espiritual. Quizás por eso ya no me escucho tan alterada ahora. Incluso encuentro que, claro, iba a decir, encuentro cierta paz con esta explicación, pero la cosa hubiera sido diferente si nosotros ya hubiésemos sabido que ella hubiera fallecido y de repente llega. Ahí todo hubiera sido muy distinto. Sin embargo, esta idea sí ayuda como a digerir un poco lo que ocurrió. Y a pesar de que sí fue muy impactante, fue más como desear que la señora encontrara o cerrar más bien el ciclo que ella quería para que pudiese descansar. Entonces, con esta idea muy en mente, les dejo una muy bonita reflexión que hizo una de mis primas mientras acogedoramente comíamos un tamal hace ya varios años. Estábamos comiendo el tamal y de repente ella se queda seria y me voltea a ver y me dice, porque habíamos ido al panteón a ver a nuestros familiares. Pues sí, a ver a nuestros familiares, a visitar la tumba de nuestros familiares. Y me dice, ¿cuántas personas veremos hoy que no están vivas y no sabemos? Yo volteé a verla y le dije, come tu tamal. Bueno, esa sería la anécdota del día de hoy. Es una historia bastante curiosa que nos gusta comentar. Siempre recordar cuando vienen estos días de Todos Santos, porque es algo que fácilmente nadie te lo cree. Hasta que te toca a ti vivirlo, hasta que tú estás ahí y dices, ah, caray. Así que si a ti te ha pasado algo similar, si has tenido una experiencia así, me encantaría de verdad leerlo en los comentarios. Y espero que disfruten esta víspera de Halloween. O si estamos en Día de Muertos, que celebren Día de Muertos, que este ritual en general les traiga mucha paz si es que han perdido a alguien, porque yo les mando un abrazo muy 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 grande hasta sus corazones. Les deseo de verdad todo lo mejor. Nos vemos después.